Mexicanos y mexicanas, la Corte Internacional de Justicia responde a México. Así es, ya tiene listas las fechas donde va a tener las audiencias contra esta demanda por la invasión a nuestra embajada en Ecuador, donde aquí va a ser castigado Daniel Noboa, mexicanos y mexicanas. Y también de último minuto, mexicanos y mexicanas, el presidente Andrés Manuel López Obrador va a rescatar al ex vicepresidente Jorge Glass en una carta de último minuto donde se la muestran en la mañanera, de ahora sí que de puño y letra. Le piden ayuda al presidente Andrés Manuel López Obrador. El ex vicepresidente Jorge Glass le pide ayuda al presidente Andrés Manuel López Obrador, le pide ayuda a Colombia y a Brasil. Así de último minuto, mexicanos y mexicanas. AMLO promete protección para Jorge Glass, además de esta demanda contra el gobierno de Ecuador por la invasión a nuestra soberanía, por la invasión a nuestra embajada en México. También promete rescatar al ex vicepresidente Jorge Glass, obviamente por las razones de asilo que le ofreció México. Vamos a escuchar este momento de último minuto antes de terminar la mañanera, donde el periodista de Univisión interrumpió al presidente para darle esta noticia. Vamos a escucharlo. Vale destacar es esta situación. Señor presidente, ¿ya recibió la carta que le envió Jorge Glass a su favor? No. Univisión tiene información de que Glass, desde la prisión, envió 3 cartas a presidentes afines a su gobierno. Uno de ellos, Gustavo Petro, de Colombia, el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, y usted me permite leérsela, que puede que Ernesto Samper, el expresidente de Colombia, se la haga llegar. Así la hizo llegar con Gustavo Petro y Luis Ignacio Lula da Silva. Sí, sí, la quiero. Es muy rápido, señor presidente. Está fechada el ¿Ya la tienes? ¿O todavía? A ver, espérate un ratito, vamos a parar más para cerrar este capítulo. Está ahí nada más. Está ahí. Ahora sí la carta. Está fechada, gracias señor presidente, Jessica Cermeño de Univisión. Está fechada el 15 de abril de 2024. Dice: al señor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador: señor presidente, soy Jorge Glass. Gracias por el asilo. Le pido perdón como ecuatoriano. Estoy en la peor prisión de Ecuador y en huelga de hambre. Ayúdeme. Aquí hay una persecución brutal contra todos los progresistas. La ayuda internacional puede hacer algo. Un abrazo. Firma Jorge Glass. Como le decía, señor presidente, Univisión tiene información de que Glass envió una carta de puño y letra con lápiz a Gustavo Petro, el presidente de Colombia, y a Luis Ignacio Lula da Silva, el presidente de Brasil, vía Ernesto Samper, el expresidente de Colombia. Samper entregó la carta a Petro y ya se le entregó a Lula da Silva. ¿Usted tiene conocimiento de esta carta? ¿Le han entregado esta carta que está enviando usted? No, por eso me llamó la atención. Pero vamos a ver si no la recibió Alicia Bárcena, la secretaria de Relaciones Exteriores, pero a mi oficina no. Pero bueno, qué bien que ya la das a conocer. Nosotros nos reunimos, presidentes, primeros ministros, mujeres y hombres, para tratar el tema. Hace poco, antier, ¿no? Sí, en una videoconferencia, y se trató el tema ampliamente. Esa es nuestra postura. Ahí precisamente Lula retoma una propuesta de
el presidente de Bolivia, Luis Arce, para cuidar la salud del ex vicepresidente de Ecuador. Y se plantea el regreso al estado anterior a la toma de nuestra embajada, es decir, que se le regrese a nuestra embajada o que se le dé el salvoconducto para regresar para venir a México o a cualquier otro país. Eso se planteó. Nosotros no nos oponemos a eso. Sin embargo, no es esa nuestra única demanda. Nosotros lo que queremos es que resuelva la Corte Internacional de Justicia, porque hubo una violación flagrante a nuestra soberanía y al derecho internacional. Son dos cosas: el derecho de asilo, en este caso para el ex vicepresidente Glass, que estaba en nuestra embajada y fue sacado por la fuerza de nuestra embajada, violando normas internacionales y el derecho de asilo, que México siempre ha defendido. Pero también nosotros queremos un acto de desagravio. Queremos que la Corte de Justicia Internacional suspenda los derechos de Ecuador, de Naciones Unidas, en tanto no hay una disculpa pública y un compromiso de no repetición. Primero. Segundo, que también nos importa mucho, es que la Corte de Justicia Internacional se pronuncie para que, si se repite este bochornoso hecho, esta violación flagrante a la soberanía de un país al asaltar su embajada, que intervenga el Pleno de Naciones Unidas, todos los Estados miembros. Y si la decisión del Tribunal de Justicia Internacional es la expulsión definitiva de un Estado miembro, se vote en la Asamblea General y que no se puede ejercer el derecho de veto que tienen 5 naciones, algo que, por cierto, es obsoleto, porque tiene que ser la Asamblea General de Naciones Unidas la que resuelva sobre estos casos. ¿Por qué queremos que resuelva así la Corte Internacional de Justicia? Porque si no, pues ya no se podría vivir en un mundo regido por leyes, por normas. Esto que sucedió en Ecuador no pasaba en América Latina ni en la época de Pinochet.
fueron a protegerse a nuestra embajada cientos de hermanos chilenos que si lograban llegar a la embajada se sentían a salvo. Antes de llegar, habían militares cazándolos para asesinarlos, pero al llegar a la embajada ya tenían la protección de la embajada, la protección diplomática. Y Pinochet, con todo el daño que causó, con esa mancha que le dejó al hermano pueblo de Chile, que no se va a borrar ni con todo el agua de los océanos, por el asesinato al presidente Allende y a miles de chilenos, no se atrevió este dictador temible a invadir nuestra embajada, como tampoco se atrevieron otros dictadores en Argentina, ¿sí?, en Colombia, en Bolivia. Entonces, no queremos eso. Yo estoy totalmente de acuerdo en que nuestra América sea un continente de paz, que siga siendo un continente de paz. Después de conocer esta petición de ayuda desesperada por parte de GLAS, que hace específicamente hacia usted, hacia Lula da Silva y hacia Gustavo Petro, ¿México está dispuesto a tomar alguna otra medida personalmente para ayudar a GLAS? Lo que está pidiendo él, y seguramente la Secretaría de Relaciones Exteriores va a establecer comunicación con la Cancillería en Brasil, en Bolivia, con otros países, para cuidar la salud de GLAS y resolver su protección, y hacer su derecho de asilo. Pero eso no va a detener nuestra denuncia. Claro. O sea, son por supuesto cosas distintas. O sea, nosotros ya acudimos al Tribunal de Justicia Internacional y vamos a pedir que se sancione a las autoridades, al gobierno de Ecuador. También decirle que esto no es de ninguna manera en contra de los hermanos ecuatorianos. Este es un asunto de una irresponsabilidad, por decirlo menos, del gobierno del Junior. País. ¿Y haría usted una petición formal a Noboa, a pesar de la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países, para que la situación en la que está GLAS cambie? Yo le dejo este asunto a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Gracias, señor presidente. Pues ya lo escucharon bien, mexicanos y mexicanas, el rescate por parte de México con la ayuda de Colombia y Brasil del ex vicepresidente Jorge GLAS, donde, pues, como pudieron escuchar, de puño y letra les manda una carta pidiéndole ayuda al presidente Andrés Manuel López Obrador y a Gustavo Petro y a Lula da Silva, porque está en las prisiones, una de las prisiones más altas con seguridad más alta en Ecuador, y luego todavía lo torturaron, mexicanos y mexicanas. Y todo esto, todo lo que está ocurriendo con Ecuador, esta ruptura de relaciones diplomáticas, obviamente por nuestra invasión a la Embajada de México, fue por este señor. Es el resultado de lo que llevamos hasta ahorita. Y
Pero vean, bueno, rápidamente la Corte Internacional de Justicia ya puso fecha, mexicanos y mexicanas. Dice, fija fecha la Corte Internacional de Justicia de las audiencias para tratar la denuncia de México contra Ecuador. Y vean, esta es la fecha. Estén muy atentos porque es muy próxima, es rápido. Nada que ver como con la justicia aquí en México. Dice, será el 30 de abril y el 1 de mayo. Este es el comunicado oficial. La Corte Internacional de Justicia ya firmó la fecha de audiencia por el caso de irrupción a la Embajada de México en Ecuador. Y como ya pudimos ver, mexicanos y mexicanas, esos últimos días, que América Latina cerró filas con México. El caso de Colombia, pues cancela el gabinete bilateral con Ecuador. Venezuela cierra embajada y retira personal. Honduras llama a su embajador y pues es la condena generalizada en la reunión de la CELAC en estos últimos días. Y al principio, cuando fue esta invasión a nuestra embajada en México, lo que viene siendo Nicaragua también cerró sus embajadas, ni siquiera tuvo que llamar a una audiencia, a una audiencia como la que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador ante la CELAC, inmediatamente por la desconfianza. Y esto es lo que Ecuador está haciendo, una desconfianza a nivel mundial. Y miren, esto es la causa de todo, mexicanos y mexicanas, sobre todo porque este señor, el presidente junior de Ecuador, Daniel Noboa, pues estaba muy bajo en su popularidad en las encuestas. Recuerden que él quiere reelegirse y quiere hacer una consulta ciudadana. Por eso lo hizo. Invadió nuestra embajada para llevarse y secuestrar a Jorge Glass, al que se le dio asilo político. Y fíjense, de todas maneras, el pretexto que dice, no, es que teníamos que detener a esta persona por corrupción. Bueno, en Ecuador, mexicanos y mexicanas, en Ecuador lo están llamando la ley al presidente junior de Daniel Noboa. ¿Por qué? Porque esto que hizo fue ilegal. Corte de Ecuador determina que fue ilegal y arbitraria la detención de Glass en Embajada de México. O sea, la misma Corte allá le está diciendo que, oye, lo que hiciste, este pretexto que estás diciendo que tuve que invadir porque pues estaban deteniendo y se podría fugar una persona aquí con cargos y con corrupción, entre comillas, pues bueno, fue algo ilegal. Y hasta el mismo presidente AMLO lo mencionó hace varios días, de que tal vez por esta cuestión de este ex vicepresidente fue la cuestión de la invasión, porque se acuerdan que les había mencionado que el presidente había enviado un avión por nuestra embajadora, ¿cómo se llama? Raquel Serur. Dice, tal vez Daniel Noboa pensó que al mandar por Raquel Serur un avión que íbamos a traer a Jorge Glass, ¿se acuerdan que les había mencionado que iba el ejército de la Fuerza Aérea, mandaron un avión de la Fuerza Aérea por ella? Porque en ese día la declararon non grata porque le habían dado el asilo político a Jorge Glass. Bueno, tal vez esto detonó o pensó, malinterpretó el presidente junior de Daniel Noboa, que en este avión que iba por Raquel Serur, nuestra embajadora, temían que ahí se iba a fugar Jorge Glass y por eso invadieron. Además, por todas las razones que ya les he mostrado aquí. Pero bueno, mexicanos y mexicanas, ya se está actuando, ya está la Corte Internacional de Justicia, ya el 30 de abril y el 1 de mayo va a comenzar esta batalla legal, donde obviamente va a ganar México, por obvias razones. Y como dijo, esto es un precedente para que nadie lo vuelva a hacer. Ni siquiera los dictadores más sangrientos lo hicieron. Pero bueno, vamos a ver qué pasa por esta cuestión y además, sobre todo, el rescate
a este ex vicepresidente por parte de México, Colombia y Brasil. Espero que les haya gustado esta información, mexicanos y mexicanas. Compártanla, es muy importante que tengan excelente día y nos vemos al rato. Saludos.